mí, Miles Davis ha sido un personaje que me ha revolucionado en un momento de mi vida. Tenía, creo, 16, 17 años. Me gustaba todo de la música, más bien a la época era Rolling Stones y Beatles, era el gran momento, final de los años 60. Yo he tenido la suerte de conocer todo el desarrollo de la música rock y todas las leyendas de la música rock. Es mi generación, o incluso algunos años más que yo. Yo vivía durante un periodo en Inglaterra. Un amigo de la familia era un disc jockey de la BBC, él era amigo de los Beatles. Yo he conocido a los Beatles en 1964, 65. Llegaban apenas a la fama, pero bueno, este mundo era mío. Pero no conocía nada del jazz. Y empezó. Un día alguien me dice, ay, Miles Davis, no sabía quién era y tal, y ponen una música increíble, de una sofisticación increíble. A lo mejor podemos poner, tengo aquí una grabación de esta época, del 69. Estamos en directo en YouTube. Esperamos que la conexión de internet funcione, porque si no... Entonces, estamos pensando, okay, Satisfaction, los Rolling Stones, boom, 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 y después de los Beatles, pero llega esta música sin melodía en particular, con una especie de flujo de energía que va por ahí, que va por allá, un free jazz, y me enamoró de esto, y además me revolucionó dentro de mí esta idea que el arte no necesita respetar nada, puede ser solo sensaciones, impresiones. Entonces, una especie de arte impresionista. Yo no podía ponerlo en palabras, esto a 16 años a una persona no es muy, ¿cómo se llama?, bastante sofisticado para poner esto en palabras, pero me molaba, pero muchísimo. Y me gustaba también, frente a mis amigos que estaban todos estos con la música rock, yo ponía Miles Davis, y hacía como la parte de uno, un colgado, fumado por ahí. Porque no, vuelvas a ponerlo, a mí me dejamos más dedos. Para la gente que no lo conoce, tengo unos datos para que uno sitúa. Nace en 1926, muere en 1991, muere a 65 años. Pero andando adelante y conociendo, se ha caído esto, si puede a lo mejor... Está molestando incluso está molestando. A lo mejor ponerlo contra la pared, porque si no... Porque si cae sobre un coche, te imaginas el problema. Rajoy atropellado por un coche en la perfecto. Entonces, lo que conociendo siempre más a Miles Davis, comprando todos sus discos, me he descubierto esta otra cosa que es casi más importante, el hombre político y el significado de esta música a nivel político. Entonces vamos a hablar de todo esto. Nace en el 26 y contrario a la mayoría de los negros en esa época, su familia era rica y burgués. Uno de los poquísimos familias. Su padre era médico, si no me equivoco, su madre también es profesor del instituto, y entonces a la diferencia de la mayoría de los negros, el joven Miles Davis nace en una familia con dinero, una familia con mucha instrucción, y nace en Illinois, y sigue con esta familia tan ilustrada. Empujan su familia a hacer estudios de música, pero no cualquier estudios de música. Uno de los primeros negros a ir al Juilliard School of Music en Nueva York, una cosa increíble por entonces. Entonces, una persona de una familia muy sofisticada intelectualmente, una persona también que ha vivido su condición de negro muy diferente a los demás, por ser de una familia rica,
Y con esta sofisticación intelectual pasa en todos los movimientos musicales de su época. Entonces, en los años finales de los años 40, el bebop conoce a los grandes Charlie Parker y compañía en Nueva York. Se desarrolla su mundo en Nueva York, donde la cuna de la música en los Estados Unidos, con Chicago, y frecuenta a todas las personas más importantes de su época. Pero quiere ir más lejos. Yo no voy a hacer una conferencia sobre la música jazz, porque no era para mí solo para hablar de Miles Davis, pero pasa por las etapas del jazz, que va de un lado al popular y del otro lado a las cosas siempre más sofisticadas y más intelectual, y él sigue el lado intelectual. Pero gran cosa en su vida va en Francia, como muchos músicos negros americanos al final de los años 40, principio Sidney Bechet y otros, y descubre una realidad europea que a él le encanta, es que hay mucho menos racismo en Francia que hay en los Estados Unidos. En los Estados Unidos un negro puede tener dinero y todo, pero está segregado. Incluso una persona rica negra tiene al ponerse detrás en un autobús, no puede ponerse donde quiere. Hay restaurantes solo para negros y otros para blancos. E incluso veniendo de una familia de burgués y de alta burguesía, negro. Va en Francia y no hay todo esto. Y no solo, se hace novia con Juliette Gréco, la grande cantante francesa de la época, Juliette Gréco, del movimiento de los existencialistas, con Jean-Paul Sartre, amigo de Jean-Paul Sartre. Y entonces este negro intelectual, tratado como negro en los Estados Unidos, frecuenta en Europa, en Francia, la crema de la filosofía, la crema de los artistas, a igual, no blanco, no negro, pero como persona. Y entonces revoluciona en su vida. Esto, hay que decirlo, ha pasado por muchos negros americanos. La Francia ha sido importante para ellos. Josephine Baker, otra, después nunca ha querido volver a los Estados Unidos, ha vivido solo en Francia, por haber finalmente experimentado el humanismo europeo. La Francia, cuna de la Revolución Francesa, de Voltaire y de otros, ahora lo está perdiendo del todo, porque está cayendo en un fascismo, en una cosa, pero durante muchísimas décadas y siglos, la Francia era esta luz del humanismo frente al oscurantismo, y entonces Miles Davis vive esto. Pero su vida es en los Estados Unidos, entonces después de unos años en París decide de volver y vuelve a encontrarse con toda la mierda de antes, es decir, racismo y todo. Y tan duro esta situación que cae en droga muy pesante, es un heroinómano, dice esto. Y a tal punto que empezó incluso a perder sus cualidades musicales, es un junkie en pocas palabras, y desde 1950-54 vive malísimo, casi como un sin techo por las calles, de vez en cuando momentos de genio y volver a hacer música, pero un momento, y él describe este momento como durísimo, pero en el 54 empieza a encontrar sus amigos que lo transforma el baterista Roach y otros, y entra en un nuevo estado de su arte musical, un periodo de jazz blue, jazz siempre más sofisticado y siempre un poco lo que estamos escuchando ahora mismo. Esto sigue, él dice en su autobiografía que después de haber decidido de dejar la heroína, él ha conseguido, desde el 54 ya no cae más en la heroína, dedica toda su atención a la música. Esta música hace un salto, vuelve a ser súper conocido. Toca en Birdland, el increíble local de música jazz de Nueva York. Y todo lo va de puta madre hasta el 59. Y pasa una cosa en el 59. El gran músico, entonces, Miles a tu lado del público, sale después de un concierto
hay una mujer blanca, uno de su público que está ahí, y un coche llega, y Miles Davis ayuda a esta mujer a entrar en su coche. A este punto llega una policía blanca y dice: usted no puede tocar a una mujer blanca, no puede hacer esto. Y entonces, ¿cómo? No, al gran Miles Davis. Y él empezó a decir: ¿pero qué me dices? Y todo, y la policía le da una hostia con su porra aquí en el tórax. Él intenta volver a ponerse de pie, y por atrás otros policías vienen y lo destrozan, 8 puntos en la cabeza, y la policía la acusa de asalto y agresión contra la policía con intento de homicidio. Se encuentra inmediatamente en cárcel, pierde su autorización de ser músico, porque en los Estados Unidos, creo que todavía hoy uno tiene, o entonces a la época, creo que ahora esto se ha cambiado, pero tenía una licencia de ser músico, y si tú no tenías licencia, no podías tocar públicamente. Entonces le quitan la licencia y cae en una situación orwelliana de ser acusado de un crimen que no había hecho, y además en un momento más alto, un personaje súper conocido. Por ser súper conocido fue ayudado por abogados y tal, no fue dejado solo en esta cosa, y finalmente ganó 2 juicios contra él, porque era juicio por ataque y con intención de matar al policía. Imagina la situación. Pero se salva de esto, y él, al contrario, quería denunciar a la policía por agresión y devolver la cosa, y fue llamado en el tribunal. Él lo ha dicho textualmente: si usted hace esto, no devolveremos su carta de músico. Y fue chanteado de esta manera la carta posible de volver a ser músico, en cambio de dejar caer la historia en donde tiene la más, y aceptó esto porque quiere ser músico. Y entonces, pero esto, él lo dice en su autobiografía, crea una amargura que lo devuelve a toda la época de la heroína, y todo eso, crece en el amargura. Mira cómo es de actualidad estas historias, que hoy mismo, en estos días, hay ataque contra los negros en Estados Unidos. Ayer un negro mató a 2 policías como vendetta. Y entonces la historia de Miles Davis no es una historia de hace 50 años, aún si lo es una historia de hoy. Y una historia de hoy de uno de los más grandes músicos de nuestro mundo del siglo XX. Y entonces, ¿qué pasa? Se aleja todavía de la realidad. Esta música se puede a lo mejor poner un poco más fuerte, mucha nostalgia atrás, y va buscando él mismo sus raíces africanas. Deja todo el mundo anglosajón, todo el mundo americano como una mierda, lo deja así, y decide de volver a ser africano, porque es lo que es y porque lo han tratado así. Y entonces, sensualidad del mundo africano, ausencia de necesidad de entrar en un modelo anglosajón de una música. Entonces van muy lejos, y van muy lejos en su música, y seguramente a raíz de todos estos incidentes de su propia vida. Se hace amigo también de Malcolm X, que en la época era de las Panteras Negras, un personaje de los más subversivos de la época, que reclamaba los derechos de los negros frente a los blancos, pero en plan extremadamente duro, e incluso habiendo hecho actos de terrorismo a la época contra instituciones blancos. Todo esto es un poco como hoy en día frecuentar, no sé, Bin Laden o algo así. Entonces, como músico, se rodea de una impresión de demonio para las autoridades blancas. Es un personaje extremadamente fuera de las normas, pero sigue sigue triunfando porque su música es genial, es totalmente fuera de las normas. Podría ir mucho más allá a describir las cosas. Después hay un disco cerca en el 70-71 que se llama African Roots o algo así, lo tengo de memoria. Iba siempre más lejos en lo que se llama el free jazz,
jazz fusion también con otras tradiciones. A la fin, sus más grandes éxitos han sido en Europa, con esta música. El Festival de Montreux arrasó durante muchos años, en París, en los Estados Unidos por el mundo intelectual triunfa también, pero el mundo popular lo ignora, lo deja un poco demasiado complicado su música. No muere de la miseria, muere a 65 años, no me recuerdo de qué tipo de enfermedad, pero con una vida extremadamente llena, triunfando incluso políticamente, porque pues lentamente le han dado razón, incluso si las cosas falta mucho para cambiar, pero aceptan su idea del respeto del pueblo africano y de los negros americanos. Y por eso lo que me gusta de su historia es el arte que se mezcla en la política. Y un arte sin compromisos al público. Esto me encanta. No busca la fama, no busca el comercialismo, no busca el éxito. Y llega al éxito por la coherencia de sus propuestas y por su fuerza intelectual. Entonces, como lo hago siempre, merece un aplauso el señor Miles Davis. ¡Aplausos! Hay gente que dice, pero todo eso no es cómico. No, no es cómico. Pero la comicidad necesita valores atrás. La comicidad se apoya sobre, entonces, de poder defender las personas que uno ama y de hacerlo y intentar de comunicar ese amor a los demás, lo que estoy intentando hacer con vosotros. Eso es parte también del papel de un cómico, en mi caso, más que cómico, un payaso y un bufón. Y creo que los payasos y un bufón se han dado a sí mismo la posibilidad de hacer reír y también de hacer llorar. A lo mejor la diferencia con los monologuistas de hoy, que van mucho sobre la ironía, el cinismo, comentarios sobre la realidad, es muy difícil imaginar a un monologuista que consigue también poesía y hacer llorar. Pero Charlie Chaplin, por ejemplo, ha conseguido los dos. Películas donde tenía un comentario cínico e irónico sobre la realidad como Tiempos Modernos, y otros momentos donde uno llevaba la lágrima y sin ningún tipo de problema de poder unir los dos. Entonces, esto, Pequeña Capilla, es también una capilla en homenaje al espíritu de los payasos y los bufones, y el espíritu de los payasos y los bufones incorpora también la posibilidad de ser más serio y de ser más sensual. Pero ahora llegamos a la segunda parte, y en esta segunda parte tengo muchísimas ganas de compartir mis ideas con vosotros, porque el tema es Navidad. Como he dicho antes, la celebración del nacimiento de un carpintero palestino, hoy en día extracomunitario. Que sí, el pobre Jesús volvió hoy en día, sería en una partera saliendo de Marruecos y con la Guardia Civil atrás. Salid todos de la partera, usted Jesús para ir a la ley. Entonces, los mismos que hablan de tradición, de nuestras raíces judío-cristianas, son también los racistas que después van a condenar y a demonizar las personas que vienen del mismo lugar de donde venía Jesús. Pero bueno, aparte esto reconocido de la iglesia, yo personalmente, como muchos historiadores, tampoco soy muy seguro si Jesús ha existido, porque la verdad es que hasta la historia del Belén. Ok, Jesús nace y en todos los Belenes del mundo tú ves los pastores y los corderos, las cabras, ¿no? Ahí. Pero incluso en Palestina, en diciembre,
hace un frío de la hostia y los pastores no van fuera, están como en todo el mundo, están dentro, entonces los pastores no están fuera en invierno. Entonces ya la fecha de nacimiento de Jesús, si ha nacido el tío, es muy aproximativo y muy raro. Pero vamos más allá. ¿Cómo se sabe, o lo sabéis ya, pero bueno, si no lo sabéis, os voy a decir, esta fecha de 25 de diciembre era una fiesta oficial administrativa en el Imperio Romano antes del cristianismo. Durante siglos y milenios antes, correspondía a las Saturnalias, los 10 días de Saturnalias, grandes fiestas del invierno del Imperio Romano, y no solo de todo el vacío mediterráneo, pero además eran evidentemente asociados al solsticio de hoy. Hoy es el 21 de diciembre y hoy es la noche más larga, el día es más corto y desde ya mañana, algunos minutos cada día, vamos a tener más sol y entonces ya estamos pensando ya a ir en dirección de la primavera, que cuando uno tiene hambre y cuando uno no tiene lo que tenemos y dependemos como hacía antes de la agricultura, el invierno era duro porque no se genera nada y hay que comer lo que ha sido en los almacenes y todo. Entonces es un momento duro de invierno y la idea es que el sol vuelve y con el sol la agricultura volverá y la primavera y la abundancia y todo, entonces es una fiesta. Y una fiesta desde el Neolítico. Pero mira cómo son las cosas. En el Imperio Romano, ¿qué pasaba? Diferentes épocas, el Imperio Romano son 1000 años o más, entonces hay muchos periodos, pero más o menos en el periodo de Jesús por ahí, llegaba siempre más el honorar al dios Sol. Segundo las épocas del Imperio Romano había un momento más politeísta, menos, pero en este momento lo que se llama Sol Invictus o Mithridates venía siempre más honorado. Y las ceremonias de honorar el dios Sol era que el día, en la noche del 24, nacía un bebé, que era el bebé Sol, que correspondía entonces después del solsticio, la idea que se entraba en un año nuevo con un bebé. Y entonces era la idea de honorar todos los bebés de la infancia como honorar el nacimiento de un año nuevo. El bebé nacía, venía honorado y el día 25 se regalaba regalos en las familias y era una idea de una fiesta familiar por los niños y por las cosas que nacían, las cosas nuevas, el nuevo año. Una de las tradiciones más practicadas en esta época, entonces el siglo I o II de la era cristiana, era que el más joven de la familia, el niño más joven, se ponía bajo la mesa. Que había un roscoscón, una torta de Navidad, con dentro algo de suerte, como una fava o algo, y el bebé, el joven, el niño abajo de la mesa, se dividía todo esto en trozos, y el trozo número 1 para el abuelo, el trozo número 2 para la tía, es el niño que decidía a quién y finalmente ganaba la cosa, y era declarado rey durante un día. El mismo, por ahí, pasaba también a los esclavos. La sociedad romana tenía esta división entre hombres libres y esclavos. Hoy en día se llama empleados de banca y empleados y la casta, los hombres libres y los demás, los esclavos, es que no han cambiado mucho. Pero entonces los esclavos, pero la diferencia es que para un día tenían derecho de mandar a sus amos. Era una fiesta alegre y los esclavos, entonces era regalar cosas, los esclavos hacían lo que querían, era como un gran carnaval. Tan grande que el día 28 de diciembre se celebraban chistes, bromas, que mira cómo es hoy, viene llamado Día de los Santos Inocentes, y que con la alegría
característica de los cristianos era para celebrar la muerte de todos los niños, de todos los bebés matados. Entonces, ¿qué pasó en toda esta historia? Pasó que han cambiado todas las fiestas tradicionales celebradas en el Imperio Romano. El año 325, al concilio de Nicea, fue una gran negociación entre todas las componentes diferentes del cristianismo que estaba en auge y que estaba subiendo y conquistando terreno político. El mitradismo, el del dios Sol, también muy presente en las fuerzas armadas y en la administración romana, y después los antiguos politeístas, adoradores de Marte, Venus, y han negociado, y el emperador Constantino quería unificar el imperio romano, incluso en sus cultos, y ha pedido a todos estos cultos de unificarse. Lo que han hecho, y después los cristianos han lentamente matado a todos los demás y se han quedado ellos con la torta. Fue una agresión increíble. Durante 2 siglos han eliminado a todos los otros competidores y se han quedado como una única religión. Pero no fue así. Cuando el emperador Constantino organizó la Concilio de Nicea, era para juntar todo. Entonces, bajo las influencias de Constantino, dice: vosotros sois adoradores de Jesús. Sí, vale. ¿Cuándo nace Jesús? Bueno, hacemos que nace el día del sol, ¿de acuerdo? Porque vosotros el 25 celebráis el sol y ellos van a celebrar a Jesús, ¿vale? Ok. Los de Mitzvah, pero no vale, porque Jesús es un hombre y no es un dios sol. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar la imagen de Jesús siempre con una aureola y con rayos. Y así es sol también. Vosotros lo llamáis sol, ellos lo llaman Jesús, pero se habla esa misma energía. Viene la misma cosa, y de acuerdo, madre, ok, no fue así. Y después dice, y los vestidos y tal, porque tenemos que tener un clero unificado. Vosotros, entonces, los cristianos tenían un gorro diferente, y los adoradores y mítores tenían esto. ¿Cómo se llama esto? Un mitra. Entonces, vosotros cristianos vais a poner el gorro de los de Mitra, es un mitra, ponéis la mitra, entonces ponen la mitra. Esto es una mitra en honor de Dios. Entonces hasta el Papa honora el Dios del Sol Mitranes o Sol Invictus. Tú ves en muchísimas esculturas romanas con Sol Invictus, que era entonces la representación de un Dios único. En mi opinión, Constantino se le importaba un pepino de la religión. Yo creo que era más bien ateo o racionalista, pero él tenía un imperio que iba del Portugal hasta la Persia, de la Alemania hasta el egipcio, y todo esto se estaban lentamente peleando por razones económicas y también de religión. Entonces, la última cosa que él quería es una guerra de religión en el imperio. Y entonces necesitaba centralizar todo esto alrededor de una idea. Y al mismo tiempo, esto es mi impresión, y a lo mejor me equivoco, pero la idea de la necesidad de un Dios único, monoteísmo, que finalmente el Dios Sol representaba también un Dios único. Era una especie de monoteísmo primitivo. Cuando tú ves el Sol, piensas que el Sol domina todo, que justamente domina todo. Sin el Sol no existimos, y esto a nivel de la física es cierto también. Entonces Dios Sol que domina a los demás dioses, o Jesús, o Allah, Mohammed más tarde, Allah, Mohammed como profeta de Allah y Jesús como profeta de Dios. Entonces, mi sensación es, el politeísmo está relacionado al campo, a los bosques, a los ríos, a una visión de la naturaleza, porque cuando uno está en la naturaleza y cuando uno tiene la sensualidad afinada a la naturaleza, se siente todas estas energías y hay muchos dioses diferentes. Pero cuando uno vive en urba, en ciudad, cuando se aleja de la condición y cuando se necesita un orden, porque Roma tenía 1 millón y pico gente que vivía en la época a Roma, en ciudad, Constantinopla en el siglo III también o IV. Estamos hablando de grandes ciudades un poco como las nuestras,
donde la gente ya no tiene esta relación directa con la naturaleza, entonces necesitan orden, una organización, y esta cosa que viene desde arriba, por un Dios único, era más fácil básicamente. Y entonces, o estés capaz de ser racional y organizaste por principios humanistas entre esto, entonces podemos este estilo de cosas, o si no, si necesitas superstición y creer en algo, y bien, en grandes concentraciones humanas, en mi opinión es más fácil tener el monoteísmo. Son ideas mías y yo no prefiero que la gente mantiene duda, pero no digo esta cosa y por eso después verificarlo, pero mi sensación va por este camino. Y entonces, volviendo a esto, en un momento donde hay siempre más una idea que necesita un orden general y una organización general, el emperador Constantino, genio, como emperador, que viene atropellado mejor que atropellado. Y entonces el Constantín es muy consciente del riesgo de guerra civil por razones religiosas y hace el mejor posible para juntar esto, jugando con cosas tan complicadas como religiones. Y lo consigue finalmente durante un cierto tiempo. Y entonces, como he dicho, estamos celebrando cosas que siempre hemos celebrado. Pero una vez el honor entonces de la naturaleza y de la vuelta de la primavera, otro el Dios Sol que vuelve a nacer, otros Jesús que nace de no sé dónde o por qué. Pero celebramos un nacimiento, celebramos también la infancia, los niños, y esto también antes de Jesús se celebraban los niños, o después el Papá Noel y compañía y todo esto. Entonces se ve que hay una constancia en muchas culturas y en muchas razones de hacer esta fiesta de esta manera en este momento. Y en mi opinión está bastante maravilloso esto, que el ser humano tiene esta necesidad en esto de esta manera de celebrar esto. Pero como yo soy racionalista y a mí me gusta cuando yo celebro algo de saber lo que estoy celebrando y de saber de qué manera lo estoy haciendo. Y entonces, para acabar esto, os voy a augurar en italiano, se dice, a desear a vosotros un feliz solsticio de hoy, un momento también de reconocimiento de la inocencia de los niños, como un sol nuevo empieza hoy, pero una vida empieza también, y este misterio y milagro del nacimiento de una nueva generación de inocencia y de creer en la vida y de no tener cinismo, es un momento mágico, inocente, que de una cierta manera lo celebran los cristianos o lo celebran los que celebraban el Dios Sol. Eso es a celebrar. Ahora, si tú celebras esto y sabes que Rucco Varela, con el dinero que has dado, tiene un piso gigante ahí en el centro de Madrid, y como mucho en la Iglesia Católica han utilizado la fe y la inocencia de la gente para forrarse y follar a los niños. Creo que hay que cuidar un poco la cosa y no dar demasiado poder a esta gente. Sí, esta gente que va continuamente hablándonos de la inocencia de los niños, de las cosas de los niños, y son los primeros a poner mano en la cosa peor que se puede imaginar de romper. Y por cierto, hemos tenido aquí mismo hace unos meses un chico que era de los legionarios de Cristo y que ha salido y ahora es súper ateo. Era un buen fichaje para mí. Y él contando evidentemente la historia de las peores traiciones y peores hipocresías y peor, diciendo, él me ha dicho directamente que él tenía la sensación que yo tenía mucho más fe que toda la gente que él había encontrado en los legionarios de Cristo, que de fe él no ha visto nada de fe, es solo poder y fascismo. Entonces aquí estamos en esto
mis palabras están para siempre en internet, porque viene grabado todo lo que estoy diciendo. Y entonces, eso, la importancia de la inocencia, la importancia de la energía de creer, de la vitalidad de los niños, es esta celebración que tenemos a tener en cuenta. Entonces, por todo esto, os deseo la mejor inocencia posible,